participación ciudadana comprende las diferentes formas en que nos hacemos parte de las decisiones y acciones públicas que afectan nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Es decir, la participación ciudadana tiene que ver con que nosotros nos hagamos parte de las decisiones y acciones públicas, es decir, acciones, decisiones que corresponden al Estado o a las autoridades, a los organismos que forman parte del Estado. Por eso se habla de decisiones y acciones públicas. Y que obviamente estas decisiones nos van a afectar de alguna manera a la sociedad. Entonces dice, a través de la participación ciudadana intentamos influir en estos asuntos públicos para promover nuestro bienestar y el de los demás. Por lo tanto, uno puede decir que a través de estas formas de participación, las personas, los grupos pueden influir, a lo mejor mejorando una decisión que se haya tomado, o quitándola porque a lo mejor no era la más adecuada en ese momento, ¿ya? Entonces, para lo que estaba sucediendo. Sin embargo, no todos los modos de participación son iguales o buscan este objetivo de la misma forma. Tan importante como participar es decidir cómo hacerlo. ¿Ya? Entonces nosotros aquí la idea es que las personas, los ciudadanos, a través de estas formas de participación, influyamos en las decisiones del Estado o de las autoridades que representan al Estado. ¿Ya? ¿Cómo entender la participación ciudadana? Dependerá de muchos factores, entre ellos la perspectiva política desde la que se realice la participación ciudadana. Nosotros aquí vamos a ver tres perspectivas o tres puntos de vista, ¿ya? Primero es la perspectiva o el punto de vista liberal. El liberalismo comprende la ciudadanía a partir de la primacía del individuo por sobre el Estado. Debido a esto, su foco se encuentra en aquellos derechos individuales que deben ser garantizados para el correcto desarrollo del individuo. Es decir, para el liberalismo, el individuo está por sobre el Estado. Por eso se habla de una primacía, ¿ya? Entonces, cualquier decisión que se tome por parte del Estado, esta decisión, según los liberales, esta decisión no puede pasar a llevar los derechos del individuo, ¿ya? Ese es un punto de vista. Entonces, aquí la participación de las personas tiene que ser tratando de recuperar o que se les respeten sus derechos. Este es el punto de vista o perspectiva liberal, cómo ve la participación. Hay otro punto de vista que son la perspectiva comunitarista o comunitaria. ¿Ya? Dice, esta perspectiva pone el énfasis en los vínculos sociales de los sujetos en tanto seres sociales, valga la redundancia. Enfatiza la defensa de aquellos derechos colectivos que garantizan la igualdad de todos. Es decir, aquí el individuo como tal no es tan importante, sino que las personas en tanto somos seres sociales que nos vinculamos con otros. Por eso aquí van a primar no los derechos individuales, sino que los derechos colectivos, es decir, de todo el grupo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí, desde este punto de vista o perspectiva comunitarista, la idea es garantizar la igualdad de todos. ¿Ya? Y una tercera perspectiva, punto de vista, es la llamada perspectiva republicana. Dice, plantea la idea del bien común, la noción de ciudadanía que no solo le proporciona al individuo derechos vinculados a la libertad, sino que le exija al ciudadano asumir determinados deberes para la comunidad. Es decir, aquí se plantea la idea del bien común, que el objetivo del bien común es obtener el bienestar de la mayoría o el bienestar de los miembros de una sociedad, ¿ya? Y acá entonces el individuo tiene derechos, pero también tiene que asumir que tiene deberes para con su comunidad, para con su sociedad, ¿ya? Y tomando en cuenta estos tres puntos de vista, liberal, comunitarista, republicano, va a ser también cómo se analice la participación ciudadana. Ahora,
hay diferentes tipos de participación y de organizaciones que permiten esta participación, ¿ya? Entonces dice, la participación ciudadana es fundamental dentro de una sociedad democrática y es reflejo del compromiso y responsabilidad que los ciudadanos tienen con este sistema. Es decir, aquí en una sociedad democrática, las personas o los ciudadanos tenemos la obligación, en cierta manera, de ser partícipes de esta sociedad. O sea, tenemos que asumir los derechos, que siempre los asumimos, pero también están los deberes y asumir compromisos con nuestra sociedad. Entonces, aquí nosotros vamos a ver tres formas o tres ámbitos en que se expresa la participación ciudadana. Está la participación política, la participación civil y la participación social. Partamos por la participación política. Dice, son acciones políticas, cuyo objetivo es influir en las decisiones vinculadas a los asuntos comunes de una comunidad, valga la redundancia nuevamente, principalmente a nivel país. Es decir, acciones políticas que la idea por la cual se realizan es influir en las decisiones públicas y normalmente decisiones país o decisiones que afectan a la sociedad. Se puede desarrollar esta participación política a través de dos formas, la directa y la indirecta. Partamos por la directa. La directa es votando en los procesos eleccionarios. Recuerden que los procesos eleccionarios no solamente son elecciones para algún cargo público, sino que también hay procesos eleccionarios cuando se realiza un plebiscito, ¿ya? Entonces la persona va a votar, en este caso, en caso de elecciones para un cargo público, o bien va a votar en una consulta que es un plebiscito. Otra forma directa de participar políticamente es ocupando cargos públicos o participando en organizaciones y partidos políticos, ¿ya? Y una tercera forma de participación directa es participando y cuestionando a las autoridades y a las instituciones sociales para perfeccionarlas y mejorar la convivencia social. Es decir, informándose qué es lo que está sucediendo, cómo está funcionando alguna institución, con la idea no de criticar por criticar, sino que de mejorar esta institución, ¿ya? Porque si mejora nos beneficia a todos. Entonces tenemos la primera forma de participación, que es la política, y que tiene como objetivo influir en las decisiones del Estado o de las autoridades públicas. Y que hay dos formas de participación, la directa, ya sabemos, votando, ocupando cargos públicos, siendo parte de partidos políticos, participando en cuanto a cuestionar en cierta forma o ver cómo funcionan las instituciones del Estado, ¿ya? La otra forma es la indirecta, ¿ya? Aquí tenemos dos maneras. Dice, manteniéndose informados sobre la coyuntura política. Es decir, si yo voy a votar, si yo voy a participar en un plebiscito, tengo que estar informado. No puedo votar así, no, voy a ir porque voy a dar una vuelta, voy a pasear, voy a votar por alguien porque me cayó bien, porque sale en la tele, porque no sé, pues, me gustó, me cayó simpático, me agradó. No, aquí uno tiene que estar informado, ¿ya? Y dice, manifestando nuestras opiniones a través, por ejemplo, de las redes sociales, pero con todo el respeto que nos implica el que a uno le gusta que lo respeten, y uno también tiene que respetar a los demás, ¿ya? Porque uno puede manifestar opiniones, pero sin denostar o sin faltar a la dignidad de las otras personas, ¿ya? O sea, aquí es forma de participar, yo puedo participar dando mi opinión, y esa sería, en este caso, una participación política indirecta. Tenemos entonces la participación política que también nos exige varias cosas. Yo diría que comportamientos, actitudes. Dice, la participación política nos exige diálogo, o sea, dialogar con el otro, negociar y búsqueda de consensos de manera colectiva. O sea, uno aquí, no todos tenemos la misma opinión sobre algunos temas, por lo tanto, lo primero es dialogar, ¿ya? Una vez que se establece el diálogo,
para llegar a un fin, no podemos mantenernos en nuestra posición, sino que hay que negociar y buscar acuerdos. A eso se refiere con la búsqueda de consensos, la búsqueda de acuerdos, ¿ya? Otra actitud que nos exige esta participación política dice superar y enfrentar las diferencias y los desacuerdos. ¿Ya? Como le digo, uno puede opinar diferente sobre algunos temas, pero la idea aquí es enfrentar estos desacuerdos. Definir colaborativamente, en este caso la participación política, ¿quién manda? ¿Quién hace las reglas y por qué debemos obedecerlas? Las libertades de las que gozaremos, las responsabilidades que debemos asumir con nuestras comunidades. Esto se refiere a cuando participamos políticamente, por ejemplo, en una organización política, en un partido político, en que hay que decidir todo eso para que la organización funcione. Porque no todos pueden decidir, no todos pueden mandar. Siempre hay un líder. Y ese líder, ¿cómo llega a ser líder? Hay alguna elección, hay algún grupo que se juntó, llegó a un acuerdo para que esta persona mandara, etc. ¿Ya? Entonces, tenemos la participación política. La otra forma de participación es la civil, o también se le llama participación ciudadana. ¿Ya? Dice, son acciones en que, como ciudadanos comunes y corrientes, actuamos de manera individual o como miembros de una organización civil para incidir en las decisiones sobre los asuntos públicos, fuera del ámbito gubernamental o de las organizaciones políticas. Es decir, la participación civil involucra que también influyamos en las decisiones, pero influimos desde que somos nosotros ciudadanos comunes y corrientes, no desde un partido político o desde una organización política como era la anterior, ¿ya? Sino que aquí nosotros influimos organizándonos de alguna manera para que incidir en las decisiones políticas que se toman. Acuérdense que las decisiones políticas las toman el Estado y todas las organizaciones políticas que están involucradas, el presidente de la República, el Parlamento, etc. ¿Ya? Dice, en este caso, la participación civil tiene como objetivo lograr que el sistema político tenga en cuenta nuestras opiniones, intereses y prioridades, más allá de los periodos electorales, principalmente en el proceso de elaboración de políticas públicas. Es decir, que la autoridad se preocupe de las necesidades de las personas, no solamente cuando van a haber elecciones. Por eso se habla de periodo electoral. ¿Por qué? Porque eso ocurre mucho, que autoridades que son elegidas van a la zona o que representan solamente cuando hay elecciones. Después se olvida. Y lo otro que es muy importante, que se tome la opinión en cuenta, los intereses, para elaborar políticas públicas. Es decir, ¿qué sucede en algún lugar, por ejemplo, con la situación en la educación? Es necesario a lo mejor construir algún colegio, es a lo mejor necesario que se establezcan sistemas de educación superior, por ejemplo, ahí. Entonces, esas son políticas que se pueden decidir a través de el Estado. ¿Mm? Entonces, entre las acciones que caracterizan la participación civil o ciudadana están, por ejemplo, campañas informativas a través de los medios de comunicación, campañas de difusión y organización a través de redes sociales, ¿ya? Actividades de servicio, solidarias, deportivas, por ejemplo, ahí se hacen cicletadas, maratones, etcétera, en beneficio de alguna campaña. ¿Ya? Me recuerdo en este momento la campaña sobre el cáncer de mama, en que se realizaba una maratón todos los años. ¿Ya? Entonces, ahí, por ejemplo, hay un ejemplo. Las cicletadas también muchas veces se realizan no solamente para los derechos de los ciclistas, sino que también para manifestar algún tipo de inquietud. ¿Mm? Las manifestaciones callejeras, las reuniones con autoridades políticas. Aquí, cuando hablamos de manifestaciones callejeras, hablamos de las marchas, de todas esas situaciones que la gente sale a la calle a manifestar su opinión, ¿ya? De manera pacífica, ¿ya? Porque estamos hablando de una democracia, y la democracia no puede pretender
respaldar el uso de la violencia. ¿Por qué? Porque la violencia genera más violencia y no nos podemos entender, ¿ya? Entonces, ese es uno de los problemas que presenta. Pero la participación civil, entonces, tiene que ver con esto. Es muy parecida a la política, pero fuera de la política. ¿Por qué? Porque se hace a través de personas comunes y corrientes y a través de, en este caso, grupos que no son partidos políticos, por ejemplo, ¿ya? Y finalmente tenemos la participación social o comunitaria. Dice que son acciones ciudadanas a través de las cuales buscamos defender o promover los intereses colectivos de los grupos o de las comunidades de las cuales formamos parte. Su ámbito de acción está limitado a las organizaciones de la sociedad civil, sin intención, ojo, sin intención de influir en la toma de decisiones políticas. Es decir, aquí se hacen actividades cuyo objetivo no es influir en una decisión política, ¿ya? Sino que en mejorar o defender intereses, promover el bienestar de una comunidad, ¿ya? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, hay grupos o campañas que se hacen de limpieza. Por ejemplo, limpieza de una playa. Un grupo va y recoge todo lo que son los desechos de las playas, por darle un ejemplo. Esa acción es una participación social. ¿Por qué? Porque se hace para mejorar el entorno, para cuidar el medio ambiente, la vida de las personas también ahí, la calidad de vida, y no tiene que ver con una decisión política, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí hay un ejemplo claro de esta participación social, ¿ya? Ahora, dentro de la participación ciudadana, política, nosotros dijimos que un elemento bien importante eran las elecciones. Y las elecciones se participa a través del voto. El voto o sufragio, ¿ya? Entonces, cuando uno dice, ya voy a ir a, la gente fue a sufragar, significa que fue a votar. Ahora, dice el voto, participando desde las urnas. Acuérdense que las urnas, aquí el nombre que se le da es a la caja donde se deposita el voto, ¿ya? Esa es una urna. También esa palabra se usa para otros elementos, pero en este caso nos referimos a la caja que se implementa para depositar los votos, ¿ya? Entonces dice, una de las formas de participación ciudadana más conocidas es la que se ejerce a través de las urnas, es decir, por medio del voto o sufragio, ¿ya? En una democracia representativa, votar o sufragar es uno de los principales mecanismos por el que los ciudadanos escogen a sus representantes de gobierno, delegando en ellos la soberanía popular. En el caso nuestro, nuestra democracia es representativa. O sea, nosotros vamos, votamos, sufragamos para elegir a nuestros representantes, ¿ya? ¿Por qué hacemos esto? Porque todos no podemos, los 14 millones más o menos que están en condiciones de votar, no pueden ir todos gobernar al mismo tiempo. Entonces, para que esta democracia sea más efectiva, se escogen representantes. Y nuestra soberanía, que está en cada uno de los ciudadanos, o sea, el poder que yo tengo se lo delego a otro a través del voto. O sea, la gente por la cual uno vota nos representan a nosotros o deben representarnos a nosotros, no se representan a sí mismos. Un senador, un diputado no se representa a sí mismo, él representa a quienes votaron por él, ¿ya? Entonces, eso es digamos, parte de lo que es una democracia representativa. Ya no es una democracia directa como lo era, por ejemplo, en Atenas, en que cada ciudadano, que eran muy poquitos, por las características que tenían, se representaban a sí mismos y se reunían en la asamblea. ¿Ya? Aquí es imposible hacer eso. Ahora, ¿qué características tiene el sufragio o el voto en Chile? Personal, igualitario, secreto, voluntario. Personal, como dice la palabra, significa que cada persona vota lo que estime conveniente y nadie puede ir a votar por otro. Por eso es personal, no es transferible. Yo no le puedo transferir mi voto a otra persona, ya anda a votar por mí. No, es personal.
Es igualitario, significa que el voto de una persona vale lo mismo que el voto de otra. Es decir, el voto de una persona que tiene más educación que una que tiene menos vale lo mismo. El voto de alguien que vive en Puente Alto con uno que vive en Las Condes vale lo mismo. Ya, por eso es igualitario. Todos tenemos el acceso a ir a votar. Esa es la idea. Secreto. Significa que uno no está obligado a informar cómo votó. Aunque se paren afuera los periodistas y empiecen a preguntar, no, eso no se puede hacer. Y uno dice, no, yo puede decir, no, no voy a hablar. Y la idea es que el voto, si uno quiere informarlo, lo dice, pero es secreto, no hay una obligación de decir. ¿Ya? Y lo otro es que uno me puede decir, ustedes me pueden decir, pero alguien le puede tomar foto al voto y lo sube, digamos, a las redes. Eso también está penado. ¿Por qué? Porque eso puede ser que alguien está mostrando su voto porque a lo mejor le pagaron para que votara de esa manera. Y eso es un delito. Se llama cohecho. ¿Ya? Entonces eso tampoco puede ser realizado. Y es voluntario. Recuerden que en Chile en este momento el votar es voluntario. La inscripción en los registros electorales es automática. ¿Ya? Es decir, usted cumple la edad para votar y le va a llegar la información de que puede votar a su casa, a lo mejor a algunos ya le ha llegado, que están capacitados para votar, porque ya cumplieron los 18. ¿Mm? Pero el ir a votar es voluntario, o sea, uno puede decidir si va o no va a votar. La idea es que participe, pero está en su, digamos, entre sus atribuciones el que sea voluntario. ¿Ya? Votar en Chile. ¿Quiénes pueden votar o sufragar en Chile? Bueno, todos aquellos que estén con la calidad de ciudadano, es decir, con la edad cumplida, y los extranjeros que, aunque no se hayan nacionalizado, siguen siendo extranjeros, pero que acrediten 5 años de residencia en Chile, ¿ya? O más. Pero 5 años consecutivos, no es que voy, vuelvo, voy, no, ¿ya? Las personas que se nacionalizaron también pueden votar, ¿ya? Y en el caso de los chilenos que están en el extranjero, pueden votar en algunas elecciones que son de tipo nacional, ¿ya? Por ejemplo, los chilenos que viven en el extranjero pueden votar, por ejemplo, para elecciones presidenciales. ¿Mm? No pueden votar para alcaldes porque ahí, ¿en qué, digamos, comunas estarían ellos representados? Entonces se pone más engorrosa la situación. Pero sí pueden desde ahora participar en elecciones de carácter nacional, ¿ya? Entre otros. Quienes no pueden votar en Chile, aquellos que obviamente no cumplen los requisitos de ser ciudadanos, aquellos que han sido condenados por penas aflictivas, significa 3 años y un día una pena aflictiva, una condena, ¿ya? Aquellos que son acusados de, y lo plantea la ley, de delitos de terrorismo, considerado terrorista, narcotráfico, ¿ya? La gente que son consideradas interdictas o dementes, dice también la ley, que no están en condiciones de tomar una decisión, ¿ya? La gente que renunció a la nacionalidad chilena tampoco puede votar. ¿Qué debo hacer antes de votar o sufragar? Lo primero, informarse, estar consciente de lo que la decisión que voy a tomar, saber que tengo que tener el carnet de identidad para ir a votar, informarme dónde voy a votar, dónde me corresponde votar, y eso está en un organismo que se llama CERVEL, Servicio Electoral. Entonces ahí uno busca la información y a uno le dice, usted está habilitado para votar, usted pertenece a tal mesa, que funciona en tal colegio, su registro es tanto, ¿ya? Porque uno tiene un número de registro, porque acuérdense que hay un registro electoral, nosotros estamos registrados, anotados en ese registro. Informarme y, por ejemplo, si alguien salió sorteado, vocal de mesa, también tiene que saber que tiene que ir. Y si no puede ir, porque hay excusas para eso, por ejemplo, si salió sorteada una persona que tuvo un accidente, está, no sé, pues, postrada,
tiene que presentar la excusa y se sortea a otra persona. Ahora, el que pudiendo ir para cumplir este rol de vocal de mesa, y no va, hay sanciones que la ley establece y que son bastante onerosas, ya porque se aplican no en UEFs, en UTMs. La UTM es mucho más cara que la UEF, ¿ya? Entonces, hay sanciones, ¿ya? ¿Qué autoridades se eligen por medio de votación en Chile? O sea, hay autoridades que son nombradas y otras que son votadas. Presidente de la República, el Parlamento, senadores y diputados, alcaldes, concejales, los cores o consejeros regionales, y también se supone que este año iban a haber elecciones para intendentes, ¿ya? Que sería la primera vez que iba a haber, pero hasta ahora no, esa situación no se sabe. De hecho, hay un plebiscito también fijado para octubre, que también está fijado, pero hasta ahora se hace, pero nosotros tenemos que estar informados si se va a hacer o no debido a las condiciones sanitarias, fundamentalmente. ¿Ya? Todavía no se dé algunas imágenes de la participación política directa, o sea, votar. ¿Ya? También participando, siendo representante, realizando un cargo público, ¿ya? Cargo político. Mira. La participación civil. Aquí hay una manifestación. Aquí esta manifestación tiene que ver con el cambio climático, por el cuidado del planeta, etc. ¿Ya? Esta es una participación civil. Acuérdense que se hace para influir en decisiones del Estado o de las autoridades. Para hacer más visible algún problema, para visibilizarlo, hacerlo notar y que no quede para, digamos, la ley o algún cambio se pase, digamos, quede para el final. ¿Ya? Participación social. Aquí lo que les mencionaba antes, aquí hay un grupo de personas que se organizó para limpiar un sector, puede ser en este caso unas playas, un humedal, ¿ya? Distintas zonas que pueden, en este caso, son decisiones sociales, participación social, porque la persona no pretende que haya un cambio, ¿ya? Sino que es algo un cambio de vista político, sino que es algo que se hace para mejorar el entorno, por ejemplo, y la calidad de vida. Y tenemos aquí, por ejemplo, aquí son los huertos que se hacen en algunos lugares, son huertos comunitarios, ¿ya? Esta imagen no es de Chile, pero sí en Chile también se hacen. Y la idea es que se aprovechen espacios comunes para realizar estos huertos colectivos, huertos comunitarios, en que la persona asume el cuidado de estos huertos, saca productos, pero solo lo que necesita, ¿ya? Y participa en el cultivo, en el cuidado, que hay que regar, que hay que ordenar, hay que limpiar, etc. ¿Ya? Entonces, también es una participación de tipo social, porque aquí la idea no es hacer un cambio político, la idea es mejorar quizás la forma de vida, la calidad de vida, etc. ¿Ya? Y tenemos entonces, vamos a volver a las preguntas que están al comienzo, que tienen que ver con la idea, porque ustedes son la generación que va a gobernar, ¿ya? Son los jóvenes que van a empezar a participar y que posteriormente van a ser parte del gobierno. Entonces la pregunta que yo había planteado, ¿dónde ocurre la participación ciudadana? ¿Estoy dispuesto a participar como ciudadano? Es decir, cuando me corresponde ir a votar, ¿estoy dispuesto a votar? ¿Estoy dispuesto a formar parte de un grupo a defender o a promover alguna idea, algún derecho que nos favorezca a todos como comunidad? Entonces, ¿dónde ocurre la participación ciudadana? Estoy dispuesto a participar con ciudadanos. Chiquillos, pueden desbloquear sus micrófonos para consultas o usar el chat para eso. Escuchamos entonces. Pueden ser dudas también que tengan, dudas, consultas, responder las preguntas. Como les digo, ustedes están en tercero medio, algunos de ustedes ya tienen la edad como para participar, ya tienen los 18 años, otros ya pronto van a cumplir, entonces ya tienen los requisitos como para hacer y ejercer su
ciudadana, ¿ya? La participación ciudadana, ¿dónde se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo se manifiesta? ¿Dónde? ¿Dónde está esta participación ciudadana? Puede ser política, puede ser social, puede ser civil. ¿Ustedes han participado, participan de alguna organización a lo mejor? A lo mejor alguno dice, no, yo estoy por el movimiento de protección a los animales. No, yo estoy por... ya, exactamente. Alguno puede decir, yo estoy por un movimiento a lo mejor que cuide el ambiente, otro por una alimentación saludable, no sé, ahí hay muchos movimientos que son movimientos sociales, ¿ya? Ya, aquí hay una respuesta, ¿cómo se manifiesta? Por el sufragio, manifestarse o dar una opinión, hacer trabajos comunitarios, etc. Bien, Valentina. ¿Ya? ¿Ustedes están dispuestos a participar? O sea, Sí, profe. ir a votar. Porque algunos dicen, no, hay una fila enorme y me da lata, me da flojera, no voy a ir. ¿Ya? ¿Están dispuestos a eso? A menos que ya, bien, me parece. A menos que se implemente, no sé, un voto que uno pueda hacerlo a través de, no tener que ir a moverse a un local de votación, ¿ya? Que también puede ser una forma de incentivar a la gente a participar. Ya, sí, para tener derecho a opinar de una situación después, exactamente. Aquí es bien importante estar informado, saber qué es lo que pasa. Poder tomar decisiones siempre informado. Uno no puede, cuando uno no sabe algo, mejor decir, no sé qué, voy a informarme primero, déjenme ver, y ahí la opinión. De estos temas, acuérdense que esta asignatura es nueva, ¿ya? Uno siempre está buscando más información para estar al día, ¿ya? Para estar al día en todo esto, porque van cambiando muchas cosas, ¿ya? Entonces, la idea, el objetivo aquí es que ustedes tengan conciencia de que ustedes tienen derecho a participar, ¿ya? Si no, a lo mejor en una forma política, directa, o indirecta, siendo parte de un partido político o de alguna organización política que requiere ser mayor de edad para tomar la decisión, pueden hacerlo a través de la participación civil o social, ¿ya? Entonces, la idea es eso, tomar esa conciencia, adquirirla, informarse, porque de esto se trata, por eso se llama educación ciudadana esta asignatura, porque esto se había perdido. Ahora mismo, acuérdense, uno tiene derechos, pero también tiene que asumir responsabilidades respecto de la comunidad donde uno vive, ¿ya? Y con un curso lo habíamos comentado antes, en que, por ejemplo, en este mismo momento, si no tengo que salir a la calle, me quedo en la casa. Si estoy enfermo y salgo a la calle, peor todavía. ¿Se fijan? Hay cero responsabilidad con uno mismo y con el resto. Porque nosotros no vivimos solos. No vivimos en una burbuja. Nosotros vivimos en una sociedad. Entonces, uno tiene que asumir eso. Me cueste, no me cueste. No puedo estar encerrado. Una persona puede decir, no puedo estar encerrado. No tengo patio, sí. Pero tengo que también entender eso. Uno puede entender, y de hecho lo comentamos también, gente que tiene que salir sí o sí. ¿Por qué? Porque tiene que mantenerse económicamente, tiene que alimentarse, etcétera. Ya. Pero no son toda la gente que anda en la calle. ¿Mm? No son todas las personas. Y en los horarios. ¿Se fijan? Entonces, todo esto, el no respetar ciertas cosas, nos lleva a afectarnos mucho más con algunos problemas, o que aumenten más los problemas y no se solucionen. ¿Ya? ¿Estaríamos más o menos listos? ¿Mm? Sí, profesora. ¿Ya? No sé, alguna duda, consulta. Yo traté de ser bien clarita con los términos, los conceptos, ¿ya? En todo caso, la información, revisen su libro, chiquillos, ahí tienen bastante información. Hay gráficos, yo busco algunas, en este caso no necesitamos gráficos, pero sí más o menos imágenes para que entiendan las diferentes formas de participación, ¿ya? Y vean su texto,
Y si no lo tienen no lo fueron a buscar, están en formato digital. Así que también lo pueden sacar, ¿ya? De educación ciudadana. Estaríamos entonces, la idea es que participen, ¿ya? Que opinen.